En esta semana 13, lo que estamos viendo, como dije, es la función de segundo grado. Y la función de segundo grado tiene esta forma: ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes reales. Entonces puede ser cualquier número, puede ser un número positivo, un número negativo, un entero, una fracción, un número irracional o lo que sea. ¿Sí? La condición es que A no puede ser cero. B y C sí pueden ser cero, pero A no puede ser cero. ¿Por qué? Porque para que sea una función de segundo grado, debe tener el término x al cuadrado. Si A fuera cero, entonces este primer término se haría cero porque cualquier expresión multiplicada por cero me da cero. Se eliminaría este término si es que A fuera cero, se eliminaría este término y por lo tanto quedaría solo la x, y eso se convertiría en una función de primer grado. Por eso es que el valor de A no puede ser cero. En este ejemplo que tenemos aquí, tenemos el término que tiene x al cuadrado, tenemos que el valor de A es menos 2, el valor de B, que es el que le acompaña a x, sería menos 4, y el valor de C sería más 6. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos de las gráficas de funciones de segundo grado, en donde en este caso la gráfica, la parábola, se abre hacia arriba, y en el caso de acá, de la línea roja, la parábola se abre hacia abajo. Cuando vemos que la parábola se abre hacia arriba es cuando el valor de A es positivo. En este caso el valor de A es 1 y es positivo, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. En este caso la parábola se abre hacia abajo cuando el valor de A es negativo. Aquí tenemos todos los elementos de la función cuadrática. La gráfica, que ya sabemos que es una parábola. El eje de simetría, que es una línea vertical paralela al eje Y. El eje de simetría se obtiene con esta fórmula de aquí. X es igual a menos B sobre 2A. Esta es la ecuación del eje de simetría. Tenemos el vértice, que es el punto mínimo en este caso, porque es el punto más bajo de la parábola. Y las coordenadas del vértice se calculan con esta expresión de aquí. La gráfica ya vimos que representa una función de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y en este caso, en este ejemplo, esta gráfica no tiene puntos de corte en el eje x. No tiene puntos de corte. No quiere decir que no tenga solución. Lo que quiere decir es que la parábola no corta al eje x. Entonces, en base a eso, está planteado el ejercicio. Dice, dada la función cuadrática f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más 6, me pide hallar la ecuación de su eje de simetría, hallar las coordenadas de su vértice, comprobar si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo, hallar el punto de corte con el eje y hallar las raíces de la función si es que las tuviera. ¿Sí? Si la gráfica resultaría como este ejemplo de aquí, quiere decir que no habría soluciones. Pero eso es lo que tenemos que encontrar. Para poder hallar todo esto de aquí, lo que tenemos que sacar de la función son los coeficientes. Entonces, de esta función vamos a poner el coeficiente A. Aquí, el que le acompaña a x al cuadrado tiene un valor de menos 2. El coeficiente B, el que le acompaña a x, tendrá un valor de menos 4. Y el coeficiente C, que es el término independiente, tendrá un valor de más 6. Si no hubiera este término, significaría que B vale 0. Si no hubiera el último término, significaría que C vale 0. ¿Ya? Vamos a ir resolviendo entonces. El literal A me dice hallar la ecuación de su eje de simetría. Como ya vimos en el ejemplo aquí,
El eje de simetría se obtiene con esta expresión de aquí. Entonces tendría x es igual a menos b sobre 2a. Esa sería la ecuación del eje de simetría. Entonces tendría menos b. B vale menos 4, entonces sería menos que multiplica menos 4 sobre 2 por a, que vale menos 2. Esto me da igual. Menos por menos se hace más, me queda 4 sobre, más por menos es menos, y 2 por 2 es 4. Entonces aquí tendría más para menos es a menos, y 4 para 4 es 1. Quiere decir que el eje de simetría está ubicado en el punto x igual a menos 1. Esta sería la respuesta del literal A. El eje de simetría, entonces, aquí está ubicado en el valor 1 positivo. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, el eje de simetría estaría ubicado en el valor 1 negativo. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, por favor, abren el micrófono y me consultan. Ya tengo entonces el literal A. El literal B dice, hallar las coordenadas de su vértice. Las coordenadas del vértice se obtienen con esta expresión, o sea, esto de aquí me sirve para hallar x del vértice y esto de aquí me sirve para hallar y del vértice. Si nos fijamos, esto de aquí es lo mismo que lo de acá. Quiere decir que estas dos son iguales. Tanto la ecuación del eje de simetría como la coordenada x del vértice. Entonces, yo ya tengo x del vértice, sería lo mismo que me salió aquí, menos 1. Y me faltaría calcular y del vértice, que sería esta expresión de acá. Menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. Sería menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. Esto sería igual a menos b, que vale menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que vale menos 2, y por c, que vale 6 sobre 4 por a, que vale menos 2. Tengo entonces aquí menos 4 al cuadrado se va a hacer 16. Menos 4 al cuadrado es más 16, pero como está el menos adelante sería menos 16. Aquí tengo menos por menos, se hace más. 4 por 2 es 8. Y por 6 me da 48. Sobre, más por menos, menos 4 por 2 es 8. Menos 16 más 48 me queda más 32 sobre menos 8. Más para menos es menos, 32 para 8 es 4. Quiere decir que x del vértice es menos 1 y y del vértice ha sido menos 4. Entonces las coordenadas del vértice serán menos 1, menos 4. Ya tengo la parte B. En la parte C nos dice, comprobar si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo. Para saber si la gráfica se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, dependemos del valor de A. Como A es negativo, entonces aquí vamos a poner como A es negativo, o sea, es menor que 0, entonces la parábola se abre. ¿Hacia dónde?
¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, ¿quién me contesta? Ya, muy bien, Renata. Se abre hacia abajo, ¿no es cierto? Se abre hacia abajo. Ya, exacto, David, Sofía, Erika, María Augusta. Como el valor de A es negativo, entonces la parábola se abre hacia abajo. Si nosotros vamos acá, al ejercicio que estaba resuelto, ¿no es cierto? Tenemos el eje de simetría es -1, las coordenadas del vértice, aquí está 8. ¿Por qué está 8? Aquí han sacado las coordenadas del vértice 8. Esto está mal. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 16, más por menos menos. 4 por 2, 8 por 6, 48. Ah, aquí es más. Ay, ay, yo estoy haciendo aquí mal. He visto mal la fórmula. Aquí he puesto menos. Pues aquí está mal. Fíjense lo que hacen. En el mismo documento ponen aquí menos y luego acá le calculan más. Ya vamos a comprobar si es que es más o es menos. Más. Sí, es más. Entonces aquí es más. Aquí en esta parte está mal hecho. Está mal. Corregirán, ustedes pasaron esto al cuaderno. Entonces aquí es menos. Digamos, es más. Esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces aquí, esto es más. Entonces aquí sería más. Esto me daría menos. Acá también me daría esto diferente. Y aquí también. Entonces aquí sería menos 16 menos 48 es menos 64. Menos para menos se hace más. 64 para 8 es 8. ¿Ya? Ya, entonces vamos comprobando. Ya tenemos aquí 8. El parámetro es negativo, entonces la gráfica se abre hacia abajo. Ya, tenemos entonces el literal C. En el literal D, dice, hallar el punto de corte con el eje Y. Nosotros ya analizamos que el punto de corte con el eje Y equivale al valor de C. Esto es el punto de corte con el eje Y. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sacamos el punto de corte con el eje Y? Haciendo que X sea igual a 0. ¿Por qué? Porque justo en el eje Y el valor de X es 0. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que f de X o Y es igual. El primer término sería menos 2 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 6. Esto de aquí se hace 0, lo de acá se hace 0 y me queda simplemente 6. Quiere decir que el punto de corte con el eje Y es el valor de Y igual a 6. Tengo ya la D. Y la E, para hallar la E, dice hallar las raíces reales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que resolver esta expresión de aquí. ¿Sí? Menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. Tenemos que resolver esto de aquí. ¿Cómo resolvemos? Igualando esto a 0. O sea, factorizamos. Factorizamos.
Una manera es factorizar. Otra forma es aplicar la fórmula general. Y la fórmula general también tenemos en el documento, ¿no es cierto? Que está, ustedes copiaron esto, aquí está la fórmula general. Entonces x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la fórmula general. Entonces, vamos a aplicar la fórmula general para ver. Acuérdense que ya hicimos nosotros algunos ejercicios con eso. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto me daría menos b, que vale menos 4, más menos raíz cuadrada menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que vale menos 2, y por c, que vale 6. Sobre 2 por a, que vale menos 2. Menos por menos se hace más, me queda 4, más menos raíz cuadrada. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos por menos se hace más. 4 por 2, 8 por 6 es 48. Sobre 2 por menos 2 es menos 4. Entonces x será igual a 4 más menos la raíz cuadrada de 64 sobre menos 4. Finalmente me quedaría 4 más menos la raíz cuadrada de 64 es 8 sobre menos 4. Entonces, ¿cómo sacaba los valores de x? Tomando primero el valor positivo y después el valor negativo. Entonces tendría que x1 es igual a 4 más 8 sobre menos 4. 4 más 8 es 12 sobre menos 4. Me quedaría más para menos, menos, 12 para 4, 3. Y x2 sería igual a 4 menos 8 sobre menos 4. 4 menos 8 es menos 4. Sobre menos 4 me da un valor de 1 positivo. Menos para menos es más. 4 para 4 es 1. Entonces tengo ya los dos puntos de corte con el eje X. X1 es menos 3 y X2 es 1. Entonces, con todo eso, yo puedo ya graficar. ¿Sí? Vamos a graficar aquí. Si yo hago aquí el plano cartesiano, el eje X. Ahora vamos a hacer aquí. Y aquí el eje Y. X y Y. Y lo vamos a poner aquí de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. Aquí sería menos 2, menos 4. Y aquí en X vamos a poner de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí sería menos 4, aquí sería 4, aquí llegaría hasta 10, aquí sería menos 4. ¿Ya? Entonces vamos a ir marcando los puntos. El valor de A era el eje de simetría, es el punto X igual a menos 1, la ecuación del eje de simetría.
simetría. Entonces, quiere decir que el eje de simetría está aquí. O sea, este será el eje de simetría. X igual a menos 1. El vértice está en el punto menos 1, 8. Menos 1 tengo aquí en X. Y 8, aquí sería 2, 4, 6, 8. Quiere decir que el vértice está aquí. El vértice está aquí. Menos 1 en X, 8 en Y. Ese sería el vértice. Sabemos que se abre hacia abajo. Ya, sabemos que la gráfica va a ser hacia abajo. Y lo último que tenemos es que los puntos de corte, perdón, el punto de corte con el eje Y es el punto 6. Entonces corta al eje Y aquí. En Y igual a 6. Justo aquí. Y los puntos de corte con el eje X son menos 3 y 1. Menos 1, menos 2, menos 3 tengo aquí. Y el punto 1 en X tengo acá. Entonces ya tengo todo lo que necesito para poder hacer la gráfica. Tengo el vértice, tengo el eje de simetría, el punto de corte con el eje Y y los puntos de corte con el eje X. Entonces, tendría que hacer la gráfica que será más o menos algo así. Y listo, tengo la gráfica de esa función de segundo grado, que era menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. La gráfica es esta línea verde de aquí. Tiene los puntos de corte en el eje X, el punto de corte en el eje Y, el vértice y el eje de simetría. ¿Ya? Entonces ahí tengo el ejercicio que está aquí. Aquí está justamente. Tengo el vértice, punto de corte en el eje Y y puntos de corte en el eje X. Aquí está el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, con eso hemos revisado este ejercicio que está resuelto aquí. Paso a paso, de una en una las cosas. Ahora, vamos a analizar este ejercicio de aquí. Vamos a ver. Y ponemos acá. Dice, un lanzador de peso puede ser modelado usando la ecuación. Tengo la ecuación aquí. Y E igual a menos 0.024 x al cuadrado más x más 5,5. Donde x es la distancia recorrida en pies y y es la altura, también en pies, a la que sube este peso que está lanzando. Es como el lanzamiento de la bala. Dice, qué tan largo es el tiro? O sea, me está diciendo cuál es la distancia máxima a donde llega. Esto de aquí en algún momento va a caer. ¿Sí? Entonces esto en algún momento va a caer. Me está diciendo qué tan largo es el tiro. O sea, desde aquí hasta dónde avanzó. ¿Hasta dónde avanzó? Eso es lo que me está preguntando. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma de calcular esto? Fíjense que aquí la persona, la persona está empezando el lanzamiento aquí, en el punto Y, esto es y este es el eje X. En el punto Y, 5, aquí. Y aquí está lanzando, desde aquí está lanzando. La bala o el objeto sube todo esto de aquí y luego baja y llega hasta acá.
Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la situación de una gráfica así, pero si yo continúo la gráfica vendría hasta acá, ¿ya? ¿Qué tenemos que calcular? Aquí está el punto cero. Desde aquí se lanzó el objeto, desde aquí. Me está diciendo qué tan largo es el tiro. Me está pidiendo esta distancia desde aquí hasta acá. Esta distancia me está pidiendo. Este es el punto de corte con el eje X, perdón, con el eje Y. El punto de corte con el eje Y. Por aquí más o menos estaría el vértice. Este sería, asimismo, el eje de simetría. Este sería el eje de simetría. Este sería el punto de corte con el eje X, con el eje Y. Para saber la distancia a la que se lanzó el objeto, ¿qué debemos calcular? ¿Qué tendremos que calcular? De todo lo que calculamos antes. Fíjese, calculamos dónde está el eje de simetría, calculamos las coordenadas del vértice, calculamos si la gráfica se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, calculamos el corte en el eje y calculamos los cortes en el eje X. En este caso, en este ejercicio, ya sabemos que la gráfica se abre hacia abajo porque ya nos dan el dibujo, ¿sí? Tenemos ya el corte en el eje Y. Esto vale 5. Ya, muy bien, Ismael. Lo que tenemos que calcular son los cortes con el eje X. Eso es lo que tenemos que calcular. O sea, tenemos que aplicar la fórmula X igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Si aplico esta fórmula me va a salir un valor x1 y me va a salir un valor x2. De acuerdo a cómo está la gráfica, x1 me saldrá positivo o negativo. De acuerdo a cómo está la gráfica. Ya, muy bien, María Augusta y Renata. Me va a salir negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque x1 será esto de aquí. Donde, si es que yo proyecto la gráfica, ¿dónde le cortaría el eje X aquí? Donde está el dibujito de la persona que está lanzando. Si le proyecto la gráfica, cortaría aquí en un valor negativo. Pero ese no me interesa. ¿Cuál me interesa? El x2, que me va a salir positivo, ¿cierto? Este me va a ser, bueno, cualquiera de los dos, el que me salga positivo. El que me salga positivo, ese es el que voy yo a tomar en cuenta, ¿sí? Me va a salir un valor negativo y me va a salir un valor positivo. La distancia entonces será igual al valor de x2, o sea, al valor positivo. Si me sale 10, quiere decir que el tiro tuvo 10 pies de largo. Acuérdense que esto está en pies, ¿sí? Que si me sale 10, quiere decir que el tiro tuvo 10 de largo, pero no va a ser 10 porque fíjese, aquí está 5, 10, 15, 20, 25, 30. Si el proyecto será 35, 40, 45 a lo mejor y algo más. Entonces, ese valor es el que me interesa y ese valor es el que debo calcular, ¿sí? ¿Está claro? Para que ustedes calculen, no voy a aplicar ahorita yo la fórmula, ustedes van a aplicar. ¿Está claro? Ya, listo.
Este es entonces el ejercicio que está planteado en el módulo. Vamos a ver el otro. Como dije, les dije el día martes, vamos a plantear esto para que ustedes puedan hacer. Dice, este ejercicio 2. Vamos a ver qué nos plantea este ejercicio. Dice, en una empresa agrícola, la utilidad en miles de dólares al vender X repuestos para tractores agrícolas está dada por la función, esta función de aquí. Entonces, fíjense, ahora tengo la función y igual a menos 6x al cuadrado más 132x. Fíjese que el valor de C, perdón, ya no existe. Entonces quiere decir que C vale 0. ¿Sí? Entonces aquí tendría yo A sería menos 6, B valdría 132 y C valdría 0. Si C vale 0, significa que la parábola corta el eje Y en el origen. ¿Sí? Entonces tendríamos algo más o menos así. Si esto es el eje X que representa la cantidad de repuestos que han vendido y este es el eje Y que representa la utilidad, entonces la gráfica va a ser algo así. Como ya sabemos que C vale 0, entonces parte desde el origen. Y será algo así, más o menos. Mientras más repuestos se vende, mayor es la utilidad. Pero si se vende demasiados repuestos, la utilidad va bajando otra vez. Esa sería la gráfica. ¿Por qué sé que se abre hacia abajo? Porque A es negativo. ¿Sí? Ahora dice, acuérdense, esto va subiendo la utilidad. Esta era la utilidad. Y X eran los repuestos, la cantidad de repuestos. Quiere decir que aquí, en este punto, donde está ubicado el vértice, se va a presentar aquí la utilidad máxima. Aquí va a estar la utilidad máxima. ¿Sí? Pero muchos dirán, a ver, si se vende más repuestos, se va a ganar siempre más. No siempre es así. Porque si se vende más repuestos, ¿sí? Va a haber menos utilidad porque al vender más repuestos se necesita más espacio para almacenar los repuestos, se necesita más costos de transporte, más costos de emisión de facturas, en fin. Entonces eso significa que la utilidad va disminuyendo. Más repuestos vendo, voy ganando menos, ¿sí? No siempre mientras más se vende, más se gana. Entonces, la utilidad máxima va a estar ubicado aquí, donde está el vértice. La A dice, determinar la cantidad de repuestos que se deben vender para obtener la máxima utilidad. Si esto es los repuestos, X representa los repuestos, en este valor de aquí, en este X, voy a tener la cantidad de repuestos que debo utilizar, que debo vender, perdón, para obtener la utilidad máxima. Necesito este valor de X. Y aquí está ubicada la utilidad máxima, porque me dice cuál es el valor de la máxima utilidad. Entonces necesito este valor de acá. Estos valores de X y de Y, ¿qué son? Este valor de X y este valor de Y, ¿qué son dentro de este gráfico? Acuérdense de todo lo que calculamos. ¿Qué calculamos nosotros? El punto, en este caso, vamos a ver aquí. ¿Qué calculamos? Calculamos las coordenadas, la ecuación del eje de simetría, calculamos las coordenadas del vértice, si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo,
el corte en el eje Y los cortes en el eje X. En este ejercicio, ¿qué necesitamos calcular? Para saber cuántos repuestos debe vender para obtener la máxima utilidad y cuál es la máxima utilidad. ¿Qué necesito calcular? Renata, los cortes con el eje X son estos de aquí. Aquí está el un corte, aquí está el otro corte. Este ya sabemos, es cero. El corte con el eje Y, ya sabemos que es cero también. No necesito calcular eso, porque ya está. ¿Pero qué es eso, Ismael? ¿Qué son estos dos valores, el de X y de Y? ¿Qué son? Sí, suele pasar, por eso necesito que se acuerden. ¿Qué son estos dos valores de aquí? Alguien, solo Renata y Ismael están despiertos. Vicente López del vértice. Muy bien, muy bien. ¿Era Doménica que me habló? No, licenciado Renata. Ah, perdón, Renata. Listo. Entonces, David me está poniendo el vértice, Scarlett me pone más específicamente las coordenadas del vértice, como me dijo Renata. Steven también me dice solo las coordenadas. Tiene que ser exacto, las coordenadas del vértice. Entonces, X, este de aquí es X del vértice y el Y de acá es Y del vértice. ¿Sí? Entonces, para responder la pregunta A, tengo que calcular X del vértice. ¿Sí? Que era menos B sobre 2A. Y si me sale 50, entonces quiere decir que debe vender 50 repuestos para obtener la máxima utilidad. ¿Sí? Y para el literal B, tengo que hallar Y del vértice, que era menos B al cuadrado más 4AC sobre 4A. Vamos a revisar, a ver, ¿dónde estaba? Menos b al cuadrado menos, aquí era más. Menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a. Ya, menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a. ¿Ya? Entonces, si yo tengo x del vértice, puedo calcular cuántos repuestos debe vender para obtener la máxima utilidad. Y si tengo y del vértice, entonces esa será la máxima utilidad. Digamos que sea 1640, lo que sea que me salga, esa será la máxima utilidad. ¿Sí? Y con eso puedo dar respuesta a estas dos preguntas de aquí, que me está haciendo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos cómo resolver esos dos ejercicios que están planteados aquí. Finalmente dice, en sintonía con el último ejercicio, o sea, este de los repuestos, podríamos decir que las funciones cuadráticas nos pueden ayudar a calcular porciones o cantidades de alimentos para lograr ganancias. Fíjense. Por ello, te invitamos a escoger un plato típico ecuatoriano y calcula la cantidad de productos que necesitas para prepararlo para tu familia. Si puedes, dice, cocínalo en casa. Recuerda pedir ayuda a un adulto. La gastronomía ecuatoriana es también una manifestación cultural. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente un ejercicio que nos ponen para poder relacionar lo que estamos haciendo con el tema nuestro. ¿Sí? Que era, acuérdense, la, que no se han de acordar, lo ancestral me inspira, lo diverso me identifica. ¿Sí? Entonces nos dice que escojamos un plato típico ecuatoriano, nos dice un plato típico ecuatoriano y calculemos la cantidad de productos que se necesita para prepararlo para la familia. ¿Sí? No vamos a aplicar una función ni nada de eso, simplemente es
ponemos allí el plato que escogí es, qué sé yo, el cuy con papas. Y necesito 80 platos para toda mi familia. ¿Ya? Aquí dice, si puedes cocinar en casa, pues eso no vamos a hacer. ¿Ya? O bueno, si es que quieren ustedes ya se cocinan y comen. Pero lo importante es entender que las funciones de segundo grado o cuadráticas nos pueden servir para calcular todo esto que involucra por ejemplo, aplicado a la utilidad de una empresa, como en este ejercicio, aplicado a el lanzamiento de la bala, como en este ejercicio de acá, o aplicado también a la cocina. ¿Sí? Dice, ¿cuántos platos debo vender para tener ganancias? ¿Sí? ¿Cuántos debo máximo vender para tener ganancias? Si vendo más, pues probablemente ya no tenga tantas ganancias. ¿Sí?